esa aprehensión material que, digamos, en forma tradicional, es lo que, digamos, en los casos más paradigmáticos y los casos más mediáticos que se han conocido por parte de la jurisprudencia, por parte de la casuística, ¿no? Cuando el funcionario pues recibe los billetes, recibe el dinero, las monedas, pues obviamente está recibiendo de manera material en sus bolsillos, ¿verdad? Y en la tenencia de disponibilidad que va a realizar luego el funcionario público. Obviamente quebrantando claramente sus deberes funcionariales. Y la otra es la aceptación a consecuencia de haber faltado las obligaciones. Claro, en el tercer, digamos, la tercera variante que incorpora el 393 se refiere a que el funcionario público ya hizo lo que se había comprometido con el cochante activo. Porque en los dos anteriores, en la aceptación y en el recibimiento, todavía el funcionario no ha hecho lo que se había comprometido con el cochante activo. Claramente es un cohecho a futuro, ¿verdad? Es un cohecho a futuro. Lo que castiga la tercera variante del 393, aceptar a consecuencia de haber faltado su obligación, es un cohecho antecedente, es decir, el funcionario ya aceptó, ya realizó el quebrantamiento de sus deberes funcionariales, es decir, ya firmó, por ejemplo, la licencia para el funcionamiento de discotecas, por ejemplo. Ya firmó el director o el gerente de licencias de una municipalidad distrital, por ejemplo. Y ahora lo que está queriendo es que le den los medios corruptores por parte del dueño de la discoteca, por ejemplo. Entonces, tiene que haber una relación de causalidad hipotética o lo que fuera entre la realización de la función pública con la aceptación o recibimiento de los medios corruptores, ¿no? Entonces, repito, en la aceptación y recibimiento todavía el funcionario no ha hecho la vulneración de sus deberes funcionariales, que lo va a hacer. Bueno, seguro que lo va a hacer, pero aun cuando no se realice la vulneración de sus deberes funcionariales, porque para ello el funcionario público tiene que tener esa facultad, tiene que tener esa obligación que por ley le corresponde dictar una resolución, dictar un dictamen, por ejemplo, tiene que tener esa función, porque si no, pues estaríamos hablando de otro delito, tráfico, qué sé yo, pero si no tiene esa función sería otro delito. Si la tiene, sería cohecho. Entonces, esto para que no, digamos, no dejar ninguna duda al respecto. Ahora, con relación al segundo párrafo, ¿no? Del 393 que se incorporó en el año 2004, porque en su versión original del Código Penal del 91 solo estaba el primer párrafo. Pero ya, es más, solamente había aceptar y recibir, que eran los verbos rectores que comandaban el 393. Pero luego en el 2004 se hace una gran reforma, ¿verdad? Y se incorpora la aceptación a consecuencia de faltadas obligaciones y se incorpora un segundo párrafo que es la solicitud. Y aquí sí ya comenzamos a entender un poco la casuística estaba demostrando que los funcionarios no es que quedan pasmados o quedan sentados esperando a que venga el cochante activo a ofrecerle los medios corruptores. No, se ha visto casos en los que el funcionario mismo levanta el teléfono y comienza a llamar por interpósita persona a los que están interesados en que el funcionario, digamos, quebrante sus deberes funcionariales de neutralidad, de objetividad e imparcialidad, ¿no? Entonces, y obviamente el legislador, con buen criterio, ha incorporado un segundo párrafo que es el verbo solicitar. Solicitar es un pedido siempre de modo voluntario, de modo casi
podríamos decir, casual que realiza el funcionario público, aunque lo puede ser de manera premeditada también, pensada, y creo que es un cohecho particular, porque ya no es un cohecho pasivo, ¿verdad? Es un cohecho hasta, podríamos decir, activo por parte del funcionario público, ¿no? Prácticamente es como una solicitud y aceptación que tendría que hacer el coachante activo. Claro que tiene que haber un contubernio, tendría que haber un pacto, un acuerdo previo, un pacto venal de aceptar por parte del coachante activo previa solicitud del funcionario público, ¿no? Obviamente que las penas también van un poco incrementándose si es que se prueba que el funcionario público es más bien el que ha iniciado la realización de, digamos, del iter criminis, ¿no? Ese es el que ha puesto a inicio, en marcha, el proceso causal de pedido por parte de los medios corruptores hacia el coachante activo, al extraneos, ¿no? Por eso es que la solicitud es un mayor disvalor de la conducta del funcionario público, por eso es que va reflejada enteramente en la pena que recibe el funcionario público, a diferencia del primer párrafo, ¿no? A diferencia del primer párrafo. Claramente, si ya en el primer párrafo es obvio la irregularidad en el acto funcionarial por parte del funcionario, es mucho más reprochable el segundo párrafo, ¿no? Que el funcionario esté pidiendo, solicitando los medios corruptores, ¿no? Claro que aquí hay algo interesante porque la solicitud que tiene que ser realizada de manera dolosa, claramente, porque la aceptación, el recibimiento, la aceptación a consecuencia de haber faltado las obligaciones y, y solicitar, tiene que haber una conducta dolosa con conciencia y voluntad de hacer los elementos del tipo objetivo, ¿no? Claramente el funcionario quiere y desea, por eso llama. Por eso que el legislador también ha dicho, o puede ser de manera directa, o puede ser por interpósita persona, de manera indirecta, por ejemplo, ¿no? Claramente. Entonces se ha puesto en los dos escenarios del verbo solicitar. Claramente, cuando el legislador hace esta distinción del segundo párrafo de solicitar, se rompe un poco el concepto de delito de encuentro, ¿verdad? Porque normalmente los delitos de encuentro se entendían como que para, digamos, tipificar o imputar este delito, pues tenía que haber el protagonismo de dos personas punibles, ¿no? Sancionables, pero en algunos casos la solicitud que realiza el funcionario público al coachante activo, al extraneus, este último no necesariamente va a aceptar o ha aceptado, porque puede ser que lo rechace, puede ser que se indigne el extraneo, puede ser que, digamos, se sorprenda, es decir, que el mismo funcionario de la municipalidad, del Poder Judicial, del Ministerio Público, etcétera, etcétera, pues me está llamando, ¿no? Entonces, a pedirme dinero, entonces eso indigna, entonces, claro, ahí obviamente no va a haber un contubernio, no va a haber una suerte de encuentro, ¿no? Entonces, pero igual se va a punibilizar, igual se va a sancionar, igual se va a tipificar este verbo solicitar, ¿verdad? Entonces, aquí puede existir la acción de solicitar sin cohechante activo, ¿verdad? Entonces, obviamente, la solicitud pues tiene que ser probada, obviamente, en el proceso penal. Y claro que después podemos ir entrando al tercer y última variante que establece el cohecho pasivo propio, que es que si ya los dos anteriores era reprochable, pues este es mucho, mucho más, obviamente, ¿no? Esto ya representa el acto vil que realizaría un funcionario público, ¿no? Que es cuando condiciona su conducta funcionarial derivada del cargo
a la entrega o promesa de donativo o ventaja. Miren qué fuerte lo que está diciendo el último párrafo del artículo 393. Obviamente a esto se le conoce como cohecho pasivo condicionante, ¿no? A diferencia que el otro es cohecho pasivo solicitante, ¿no? Que esto, obviamente, como les dije, se incorporó en el año 2004 a través de la ley 28.355, ¿no? 28.355, y que tiene una pena no mayor de 8 ni mayor de 10, ojo, que es, bueno, bastante grave, ¿no? Casi como que si fuera un chantaje en el ámbito funcionarial propiciada por el propio funcionario público, ¿no? Este cohecho pasivo propio condicionante o condicionado linda ya con lo chantaje, ¿no? Linda ya con lo extorsivo, linda ya con el conseguimiento hacia la voluntad por parte del extraneo, del cohechante activo, ¿no? Condicionar es una conducta activa, claramente, ¿no? Que, digamos, que representa un plus impositivo que realiza el funcionario público, es decir, contiene un abuso de poder, pero sin llegar, obviamente, digamos, claramente, que no podría llegar a un medio coercitivo, ¿no? Porque si no ya estaríamos hablando del artículo 200 del Código Penal, nos tendríamos que trasladar a la extorsión, pero claramente es una conducta activa, ¿no? Y según el diccionario de la Real Academia Española, por ejemplo, condicionar es hacer depender algo de una condición, hacer depender algo a través de una condición. Digamos, y hacer depender algo, ese algo, es la función pública. Algo que tú quieres, yo lo tengo, que es la función pública, ¿no? Y de que hace depender o subordinar. Y esa condición para que se dé ese algo, entre comillas, esa condición o esa dependencia o subordinación es a la entrega, obviamente, de los medios corruptivos. Condicionar significa que el servidor público le garantiza al tercero que si le entrega un donativo, actuará en su beneficio. De lo contrario, y aquí viene digamos, lo extorsivo, de lo contrario, será en su perjuicio. Será en su perjuicio. Es lo que ordinariamente en el argot criollo se conoce como me pagas y luego actúo, ¿no? Me pagas y luego actúo. En este caso se sancionan las formas activas de conducta desplegadas por parte del sujeto activo, que obviamente viene implícita la solicitud, ¿no? O sea, la diferencia entre la solicitud, entre los ámbitos de solicitud eh, con o sea, los ámbitos de solicitud con la condición, con el condicionante, es que en el cohecho pasivo solicitante, la solicitud es voluntaria. En cambio, en este último, la solicitud es condicionante, extorsiva, ¿verdad? Y es lo que demarca los medios corruptores de manera muy, muy grave, ¿no? De manera muy grave. Ahora bien, una vez que hayamos estudiado, digamos, el cohecho pasivo propio, que como les dije, el cohecho pasivo propio es aquella en la cual el funcionario público realiza o acepta o recibe, condiciona o solicita a los medios corruptores para vulnerar los bienes jurídicos, o sus deberes funcionariales, ¿no? Claramente tiene que haber una relación de causalidad, entre los medios corruptores que se aceptan o reciben, o se solicita o se condicionan, con la función pública a realizar, con el quebrantamiento de la función pública a realizar. Esto es fundamental, ¿verdad? Porque uno puede recibir medios corruptores, pero si no está conectado de manera causal a la función pública que va a realizar, podría ser otro delito, pero no el cohecho. Ahora,
antes de pasar al cohecho pasivo impropio, pues tendríamos que analizar los medios corruptores, ¿no? Que es lo que quizá es la gran apuesta de este delito, ¿no? Que se prueben la existencia de medios corruptores en la realización de la vulneración de sus deberes funcionariales. Y claramente el legislador nacional, en este caso, habla de donativo, promesa de donativo, ¿verdad? Y de ventaja o beneficio. ¿Qué es un donativo? ¿No? Un donativo es un obsequio, es un regalo, el cual tiene que tener cierta suficiencia pecuniaria, un valor económico, claramente, ¿no? Un dinero falso, por ejemplo, no tendría ninguna existencia en este caso, dinero falso, no podría darse. O sea, digamos, desde el punto de vista patrimonialista o desde el punto de vista del derecho civil, porque el donativo es un contrato, pues esto no tendría ninguna tipificación penal, ¿no? Esta tesis legalista, patrimonialista, es lo que ha venido reinando en los últimos años. Sin embargo, la tesis de la estimulación externa, que es la tesis a la cual yo me adhiero y así lo tengo escrito en mis últimos libros, es que entendamos que el donativo, que digamos es un bien y en la cual no necesariamente tiene que implicar una traditio física, sino jurídica, que puede tener como beneficiario al funcionario público o a una persona elegida por él o allegada a él, claramente creo que tendríamos que apoyarnos en una tesis de estimulación externa, es decir, no obstante de que el dinero haya sido falso o no tendría ningún valor en el mercado nacional, pero entendamos de que el funcionario se ha, digamos, visto motivado, ¿no? Hay una suficiencia motivadora, ha habido un poder en sentido finalístico, teológico, de asumir el funcionario público la venta de las funciones públicas que realiza en base a ese dinero falso, ese billete falso, que ha servido como evidente y causal de estímulo, ¿no? Un estímulo externo, digamos, del funcionario para motivar a realizar la acción y de ser influyente hacia el funcionario civil público. Entonces yo creo que aun cuando no haya o no revista los contornos de legalidad civil, de acuerdo al artículo, me parece, 1621, ¿no? 1621 del Código Civil, que claramente el donativo tiene que tener una función patrimonialista, porque es un contrato, y si no hay un contrato, pues no habrá contrato y no habrá tipo penal ni nada por el estilo. Sin embargo, esto me parece que no tendría que ser de recibo y tendríamos que irnos a la otra tesis de la estimulación externa. Eso es lo que yo entiendo por donativo, digamos, ¿no? Pero el legislador también ha ido por el segundo valor rector, que es la promesa, ¿no? La promesa que es una aceptación de donativo. Es decir, yo entiendo la promesa como aceptación, la promesa como promesa de donativo, ¿no? Aunque algunos también quieren creer que la promesa también puede tener o puede aplicarse para prometer una ventaja o beneficio. Una ventaja o beneficio. Pero bueno, yo entiendo que la promesa solo tendría que ser desde el donativo. Por eso que la promesa tiene que ser seria, real, determinable y de posible concreción, que se llegara a realizar en algún momento, ¿no? Claro que bastaría solo con la aceptación de la promesa, aun cuando en un futuro se podría dar, no sé, 100 hectáreas te estoy ofreciendo, amigo, no sé, por la venta de tu función pública. El cochante activo le ofrece 100 hectáreas, aun cuando las 100 hectáreas el cochante activo no las tenga en posesión o que en algún momento las podría tener, pero esto sería
desde mi humilde punto de vista, un acto de agotamiento del delito de cohecho pasivo propio. O sea, si en algún momento se da la entrega de esos 100 hectáreas, pues formará parte del agotamiento del delito. Ahora, la promesa también puede ser directa o indirecta, ¿no? Según se formule de manera explícita o implícita. Es decir, digamos, la modalidad de la promesa puede ser directa, implícita, explícita, utilizando familiares o allegados del sujeto activo, ¿verdad? Eh, y que se dé con actos implícitos o concluyentes que lo que se está haciendo es una promesa de un donativo de un bien por parte del cochante activo hacia el funcionario servidor público. En resumen, las características principales de la promesa tendría que ser una promesa seria, es decir, un compromiso realizable materialmente, que tiene que ser posible, es decir, no le puede decir, oye, te voy a donar el Estado Nacional de Lima, ¿no? A cambio de que el funcionario público incumpla algún deber funcionarial. No, o sea, esto no es ni seria ni posible, ¿no? Por eso que aquí creo yo, en las características o la interpretación de las características, tiene que ser a través de una interpretación restrictiva, ¿no? No tendríamos que hacer una interpretación amplia para abarcar todo tipo de donativos. No, me parece que es restrictiva eh, para ver, para ver este tipo de medios corruptores. Y luego también el legislador nacional se ha atrevido a incorporar cualquier otra ventaja o beneficio, ¿no? Esto, digamos, solamente en la versión original estaba la ventaja, ¿no? Ojo, pero a través de la reforma, como repito, que sucedió en el año 2004, el 6 de octubre para ser más exacto, con la 28.355, se incorporó la frase beneficio, ¿no? Beneficio. Ahora, podríamos decir que hasta podrían ser sinónimos, ¿no? La ventaja o el beneficio son dos mecanismos corruptores, claramente, ¿no? Este, y digamos, es cualquier posicionamiento que le otorgue al funcionario público, o sea, es cualquier posicionamiento en la cual está el sujeto activo, en este caso el funcionario público, en la cual él aceptará una ventaja patrimonial, por ejemplo, porque la ventaja es un medio corruptor que directamente no posee una entidad patrimonial, es claramente extrapatrimonial, y que en todo caso cumpliría una función subsidiaria, remanente, en tanto que no se den o no esté claro el donativo, la promesa donativo, pero que el funcionario haya aceptado cualquier ventaja o beneficio que lo tome como posicionamiento en torno a la aceptación del mismo, y que él los acepte claramente, pues será un medio corruptor, será un medio corruptor. Obviamente se deja un abanico de posibilidades para este tema, ¿no? Por ejemplo, se ha trabajado y se ha visto ventajas de tipo sexual, aunque esto hasta podríamos llevarlo hacia los delitos contra la libertad sexual, porque, digamos, el cochante activo le puede ofrecer hasta una ventaja sexual al funcionario público para que incumpla sus deberes funcionariales, y él las acepte, este último, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, así se vio en la apelación de la sentencia 14-2015 del 10 de mayo del año 2016, en la cual obviamente se vio un tema de un comportamiento desviado que tiende a la satisfacción de expectativas de lucro u obtención de beneficios, en este caso de índole sexual, por medios indebidos, mediante la realización de prestaciones generalmente ocultas o clandestinas, porque normalmente los medios corruptores se dan bajo esta fórmula, ¿no? Como todos los delitos de corrupción que están en el Código Penal, ya sea el tráfico de influencias, ya sea la negociación incompatible, ya sea el enriquecimiento ilícito y el cohecho, obviamente, son prácticas clandestinas de ocultamiento, ¿no? Por eso que esta ventaja de tipo sexual, o sea, digamos,
digamos, te compro, entre comillas, la función pública a cambio de un acto sexual, es claramente, es una ventaja que saca el funcionario público para la realización de este tipo penal de cohecho. Y que colinda con el 176, letra C del Código Penal, puede colindar o entrar en concurso con el 170 del Código Penal, el 174, de acuerdo al caso, ¿verdad? También se ha visto las ventajas laborales, ¿no? Las ventajas laborales. Digamos, se ve casos, por ejemplo, en que un abogado que elaboraba en el Jurado Nacional de Elecciones, quien le propuso a un gobernador a efectos de conseguirle una resolución favorable, un acuerdo ilícito consistente en emitir una resolución favorable a cambio de que contrate a su estudio como asesor jurídico, así como que le otorgue 4 puestos de trabajo en el gobierno regional. Estos son casos paradigmáticos de ventajas laborales, ¿no? Que normalmente les otorga pues un cohechante activo que es próspero, empresario, digamos, y todo lo demás. También se ha visto las ventajas de tipo política, de tipo político, ¿no? Y también, eh, claramente, también se podría dar el caso de las ventajas de tipo sentimental, ¿no? Podríamos, el caso de Jacqueline Beltrán para el tráfico de influencias, ¿no? Que no voy a entrar acá a ver este tema, si es una ventaja sentimental o, con, o que tiene que tener una continuidad y una, o sea, digamos, Jacqueline Beltrán no tenía, por ejemplo, los medios económicos necesarios, pero Vladimir Montesinos tenía el poder, ¿no? Y controlaba en su momento el Poder Judicial, la Corte Suprema, ¿verdad? Y a cambio, digamos, le motivaba a hacer esas influencias ante la Corte Suprema a consecuencia de estabilizar su relación sentimental, ¿no? Eso es un tema bastante controvertido, ¿no? Digamos, no se ha seguido luego del año 2004, que es cuando se falló en este caso de la Sala Penal de Apelaciones de aquel entonces. Pero luego en los medios corruptores también podríamos trabajar las conductas socialmente adecuadas o las conductas neutrales, ¿no? Que especialmente tienen que ver con los cohechos disfrazados que se conocen, los cohechos disfrazados, los whisky, invitar una cerveza, ofrecer un tabaco, no sé, a un funcionario público, ¿no? O cuando está en el aniversario, un funcionario público, un juez, puede regalar una botella de champán en periodo de Navidad o un periodo de onomástico, ¿verdad? Entregar un presente, ¿no? Un presente, digamos, que esto, digamos, colinda con las reglas del trato social y de cortesía, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a criminalizar los obsequios, los presentes que otorgan los, digamos, los administrados, los litigantes, ¿no? Sobre todo se da mucho en zonas altoandinas, o amazónicas, que están con los usos y costumbres, ¿no? Estos donativos, entre comillas, para los agentes públicos, caja de licores, joyas, obras de arte, computadoras, ¿no? Pero claro, creo yo que tendría que tener una limitación. Por ejemplo, no es lo mismo entregar pues unas joyas de alto valor justo cuando está a punto de dictarse una resolución judicial, una resolución administrativa muy importante por parte del administrado, y el administrado tiene esa, digamos, esa deferencia, ¿no? Con el funcionario público. Entonces, creo que primero tenemos que ver la ocasión, la oportunidad. Esto me parece es un criterio importante, porque no es lo mismo, como te digo, entregarlo un presente cuando está a punto de salir una resolución o un dictamen, o cuando no lo hay, digamos, ¿no? Y el segundo criterio también muy importante a tener en cuenta para deslindar o no un cohecho disfrazado es
en torno a, digamos, el valor, ¿no? Creo que acá lo que tendríamos que ver o tener en consideración es el valor económico, ¿no? Porque un reloj de lujo no es lo mismo, pues, que unos aretes, digamos, que no es de marca, ¿verdad? O sea, no es lo mismo regalar un reloj o unas joyas que valen muchísimo dinero y justo a pensas de dictarse una razón judicial. Me parece que estos criterios sí, obviamente, lesionarían, digamos, a la administración pública y que no serían, y que obviamente sería idóneo, ¿no? Sería idóneo a efectos de afectación del bien jurídico de la administración pública, ¿no? Creo que se menoscabaría la vigencia de la institución administración pública. Ahora, también debemos tener en consideración, ya pasando a otro tema, es en el otro, digamos, en la realización del acto funcionarial, ¿no? Porque el 393, en el primer párrafo, en el segundo y en el tercero, hablan de para realizar. No, no, en el tercero no, claramente porque ahí ya se realizó, pero en los dos primeros eh, párrafos del 393 se dice para realizar un acto funcionarial, para realizar un acto. Entonces está claramente que se está refiriendo a futuro, a un acto a futuro, un acto de función estrictamente reglado. O sea, aquí tendríamos que ver que es un ámbito competencial del sujeto activo, claramente, ¿no? Que pueden marcarse en cualquier actividad que emane de la autoridad pública, ¿verdad? Lo cierto es que tiene que estar estrictamente reglado en sentido administrativo, debe ser precisado en la norma jurídica. Acá tenemos que ver principio de legalidad y que no existiría márgenes de liberalidad, no, o sea, se tiene que ser una función estrictamente reglada o un acto, digamos, vamos a decir así, discrecional también, vamos a decir así, un acto discrecional producido por el propio funcionario público. Esta función o este acto tiene que ser quebrantado, tiene que ser quebrantado, ¿verdad? Y obviamente, no solamente para realizar, que podríamos decir que sería claramente un delito de acción, pero que también el tipo penal habla de omitir un acto funcionarial, ¿no? Si ustedes leen el 393, primer párrafo, y segundo, van a encontrar que dice para realizar u omitir. Claramente aquí se está refiriendo a una forma de abstención o retraso de manera injustificada de la actuación del funcionario servidor público, ¿no? Por ejemplo, el dueño de un local comercial de la ciudad, quien a su vez ha pagado mediante coimas al gerente municipal de licencias públicas y a todo su personal subordinado para que el día de la ejecución judicial de la medida de la lanzamiento o el de cerraje, justamente para cerrar de modo temporal este negocio, este local, el gerente municipal y todo su personal no se presenta en el lugar y la hora determinada. Con dicho comportamiento, reprochable para decirlo menos, frustra la citada diligencia judicial, pero también puede ser de orden administrativa, porque el municipio también tiene esas facultades administrativas.